Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema que despierta pasiones y también que despierta muchísimo debate, y es el tema de la relación entre psicoanálisis y ciencia, ¿sí? Quiero contarles algo que quizás ustedes no sepan, y es que ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube donde publico algunos videos con algunas investigaciones que trabajo, algunas cuestiones sobre el psicoanálisis de Lacan, algunas propuestas del psicoanálisis de Freud y demás. Y quiero contarles, por si no lo sabían, que uno de los comentarios que más frecuentemente recibo en el canal de YouTube por parte de la gente que no es realmente seguidora del canal es precisamente la crítica de que el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? Entonces básicamente los argumentos son: el psicoanálisis es una pseudociencia, no deberías dedicarte a eso, mejor no hagas un canal de YouTube sobre el tema. La verdad es que al principio no era tan frecuente, pero a medida que el canal empezó a tener cada vez más suscriptores, se volvió un reclamo relativamente frecuente. Entonces me pareció que es un tema importante para analizar, digamos, porque desde fuera del psicoanálisis está la perspectiva constante, latente, de que el psicoanálisis no es una pseudociencia, perdón, no es una ciencia, es una especie de pseudociencia, es algún tipo de charlatanería o algo al respecto. Y desde la perspectiva interior del psicoanálisis, es decir, la propuesta de los propios analistas, se sostiene también que ese problema no es un problema relevante, ¿sí? Es decir, no es importante, no somos ciencia y no nos interesa hacerlo, entonces dejamos ese problema atrás y continuamos con otras cuestiones. Por un lado me parece válido, digamos, en el sentido de que al fin y al cabo cada uno se dedica a investigar los problemas que le parezcan, pero bueno, no tenemos que descuidar que desde afuera, digamos, de la crítica que nos hace el público en general o colegas de otras disciplinas o incluso psicólogos desde la rama psi, básicamente lo que nos dicen es: miren, el psicoanálisis no es una ciencia, es un procedimiento pseudocientífico, y la clave está aquí, ¿no? Está implicado que hay como una cierta peligrosidad en la aplicación del método, digamos, como si el hecho de ser científico le diera cierta validez terapéutica. Eso es finalmente lo que está de fondo, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes no deberían analizarse porque el psicoanálisis es una pseudociencia, el psicoanálisis no es un método científico. Entonces, bueno, hay otras formas terapéuticas, como por ejemplo cognitivo-conductual, que es mucho más científico, bla, bla, bla. En eso no me voy a meter, pero me parece que queda clara cuál sería la idea, ¿no? Como el psicoanálisis es una pseudociencia, entonces no deberían ustedes practicarlo, ni como analistas ni como pacientes. Y yo no debería tener un canal sobre eso, hablando de estas cuestiones. Entonces, bueno, a medida que fui recibiendo cada vez más y más críticas en ese sentido, me pareció que era un tema interesante para analizar, sobre todo para ver qué es lo que nos decían desde afuera, ¿no? Cuál era la propuesta que nos viene a nosotros los analistas, pautada desde afuera, desde la disciplina, de gente que no se dedica al psicoanálisis, sino a otras ramas del conocimiento y que tiene cosas para decir, ¿no? El tema es que cuando uno se pone a investigar sobre la cuestión de la ciencia y la pseudociencia, el psicoanálisis y la ciencia, es que cae en un problema que es un problema antiquísimo y sumamente interesante, que es el problema de la demarcación. Es decir, el problema de la demarcación entre qué es científico y qué no es científico, entre qué es ciencia y qué no es ciencia, y el gran conflicto al que se enfrentan los filósofos de la ciencia últimamente, pero antes los filósofos en general, es a qué cosas podemos atribuirle un verdadero conocimiento y a qué cosas no. Entonces, no me gustaría que ustedes se queden con la idea de que este es un problema que atañe únicamente al psicoanálisis. En realidad es un problema que atañe a todas las disciplinas, principalmente a la disciplina científica, pero en general a todas las disciplinas a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, ¿qué podemos tomar nosotros como conocimiento válido y qué no? En oposición, por ejemplo, a la creencia, a la ideología, ¿no? ¿Qué podemos tomar nosotros como conocimiento y qué no sería conocimiento? Entonces, el problema de la demarcación fue como un primer paso por el cual yo me introduje en esta cuestión, entendiendo que no ha sido obviamente el psicoanálisis la única disciplina a lo largo de la historia, ni mucho menos, aquella acusada de pseudocientífico, y veremos cuando avancemos un poco
y lleguemos al tema de la propuesta de Lakatos, que para él la cuestión de la demarcación entre científico y pseudocientífico tiene una profunda importancia política, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de gente diciendo quién puede decir cosas y quién no, quién tiene la autorización para decir cosas y quién no, porque precisamente una forma de acallar a alguien es decirle que su conocimiento es pseudocientífico y por ende no tiene validez lo que está diciendo. Pero antes de llegar a ese punto, introduzcámonos a esta cuestión a través de un autor sumamente interesante, que seguramente ustedes conocen, que es Karl Popper, porque es el primer autor al que se refieren todos los críticos del psicoanálisis para plantear la idea de la pseudociencia, ¿sí? El primer momento en el que van a decir, bueno, el psicoanálisis es pseudocientífico, la herramienta fundamental que usan es el argumento popperiano de la falsación. Solamente que, bueno, es poco conocida realmente la obra, solamente se sabe que Popper dijo que el psicoanálisis y el marxismo son pseudociencias y nadie sabe bien a bien en qué contexto lo dijo, a qué se refería con lo que estaba diciendo y un montón de cosas que cuando uno se empieza a adentrar en la obra de Popper se da cuenta que realmente no es tan así, no fue tan así. Entonces, hablemos un poquito de la idea de la falsación. ¿Cuál es la propuesta popperiana? La propuesta de Popper es, bueno, a ver, una de las formas en que nosotros podemos determinar qué es científico y qué no lo es, no puede tener que ver con la veracidad de la hipótesis, ¿sí? De la teoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay cuestiones, hay planteamientos de la propuesta aristotélica, pongamos sobre la física, que hoy sabemos, incluso de la época de Newton sabemos, que estaban claramente erradas, ¿sí? Incluso más, hay propuestas en el corpus teórico newtoniano que sabemos a partir de los desarrollos de Einstein que también estaban erradas. Ahora, por haber estado equivocadas, ¿eso significa que no eran científicas? Popper dice, por supuesto que no, ¿no? Uno de los criterios de cientificidad no puede ser la veracidad de una teoría, porque entonces no tendríamos, hasta que la teoría no sea comprobada o desechada o refutada por un nuevo autor, no tendríamos cómo saber si es científica o pseudocientífica. Entonces, claramente la cuestión de la veracidad no es el mecanismo mediante el cual tenemos que guiarnos para ver si una teoría es científica o no es científica. Entonces, si no va a ser la veracidad, ¿no? Porque no podemos esperar a que un futuro autor venga a refutar o a contrarrestar esta teoría, ¿cómo podemos saber de una teoría actual, una teoría que esté en curso, una hipótesis científica que todavía persista, cómo podemos saber si es científica o pseudocientífica? Ahí es donde introduce claramente Popper su propuesta de la falsación, de la falsabilidad. ¿Cuál es la idea en términos relativamente generales? Lo que dice Popper es, ok, si una teoría es científica, digamos, para distinguir una teoría científica de una ideología o de un planteamiento que tenga que ver estrictamente con la opinión, por ejemplo, tendríamos que saber si esa hipótesis científica puede ser comprobada o no comprobada, ¿no? Bien, ahora, para establecer cómo se comprueba una teoría, aun cuando no esté comprobada, tiene que tener un cierto criterio de, vamos a decirlo de alguna forma, de comprobabilidad, ¿entienden? De alguna forma en la cual se pueda comprobar. Ahora, el problema es que para establecer un experimento científico que comprueben esta teoría, todos estamos absolutamente dispuestos a que eso pase, ¿entienden? Cada uno de nosotros, por ser seres humanos que tienen la intención de conocer la verdad, vamos a tratar de establecer métodos mediante los cuales podamos comprobar que nuestra teoría es verdadera. Entonces lo que él dice es, eso nos puede llevar muchas de las veces a generar experimentos apócrifos, cosas que no funcionan realmente para demostrar si nuestra teoría es cierta o no. Entonces, ¿cuál puede ser un criterio que pueda establecer que para nosotros una teoría es científica o no es científica? Quizás lo contrario, dice Popper. Quizás la intención de generar un cierto dispositivo, aunque en un principio sea únicamente mental, un cierto dispositivo en el cual nuestra hipótesis se compruebe falsa. ¿Entienden? No con qué experimento podríamos comprobar que es cierta, sino con qué experimento podría comprobarse que es falsa. No tanto porque la teoría vaya a ser verdadera o vaya a ser falsa, no es eso lo que tienen que tener en mente, sino que lo que Popper dice es que la teoría podría llegar a ser falsa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginemos que mi hipótesis es que
La lapicera que tengo en mi mano va a caer contra la mesa si yo la suelto. Entonces, porque yo supongo que hay una fuerza que atrae, vamos a poner una hipótesis newtoniana. Supongamos que yo creo que las masas se atraen entre sí y entonces una masa más grande atrae una masa más pequeña, ¿no? Que fue uno de los primeros planteamientos sobre la fuerza de gravedad, que hoy sabemos que no es así como funciona. Pero supongamos que yo tengo esa idea. Hay una fuerza de un cuerpo muy grande que atrae cuerpos más chiquitos. Entonces, si yo suelto mi lapicera en este momento, la lapicera se va a ir para abajo en dirección hacia la Tierra. Ok, me diría Popper, perfecto. ¿Cómo vamos a comprobar, cómo vamos a saber si tu teoría es científica o no es científica, más allá de saber si es verdadera o no es verdadera? ¿Entienden? Nosotros no sabemos si realmente hay una fuerza que atrae o no. No es eso lo que nos interesa en este momento popperiano. Lo que nos interesa es saber si eso es pura ideología o puede ser una hipótesis científica. Para determinar eso tendríamos que ver cuál sería su elemento de falsación. Es decir, cómo podemos hacer para demostrar que esa teoría es falsa. Entonces yo les diría, bueno, podemos hacer un experimento en el cual yo me paro a ciertos metros de la Tierra, suelto la lapicera. Y si la lapicera no cae hacia la Tierra, entonces mi hipótesis es falsa. Si entonces mi hipótesis es falsa, es que mi teoría no tiene razón. Ese elemento, es decir, plantear hipotéticamente un experimento en el cual pudiera estar equivocada mi hipótesis, eso ya le brinda la posibilidad científica. Más allá de si después si mi hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Se entiende la diferencia? No tiene que ver con la veracidad o no de una idea, de una disciplina o de una hipótesis, sino que tiene que ver con que esa hipótesis pueda ser demostrada falsa, que ustedes puedan pensar un experimento hipotético en el cual no tengan razón. El problema de la falsación con el psicoanálisis no es tanto que el psicoanálisis tenga razón o no tenga razón. El problema de la falsación con el psicoanálisis es que no está planteado un experimento posible en el cual el psicoanalista no tuviera la razón. Esto es algo que Freud dice incluso desde el principio de su obra. Es una crítica que se le planteó al principio de su obra y él de alguna forma u otra la reconoce, ¿no? Es decir, un psicoanalista, por una razón u otra, siempre tiene la razón. Supongamos que nosotros planteamos una hipótesis, la hipótesis que ustedes quieran. Pongamos una bien freudiana para seguir la misma línea. Los niños tienen una rivalidad con el padre, ¿no? Supongamos que los niños de cierta edad tienen rivalidad con su padre y podríamos agregarle porque desea estar con su madre. Dejemos eso de lado ahora y focalicémonos en la primera parte de la hipótesis. Los niños tienen rivalidad con su padre. Entonces, bien, si ustedes le presentan a un psicoanalista un niño que tiene rivalidad con su padre, va a decir, muy bien, ahí mi teoría está comprobada. Este niño tiene rivalidad con su padre porque todos los niños tienen rivalidad con su padre. Ahora bien, ¿qué tal que ustedes le presentan el caso de un niño que tiene una relación muy afectuosa con su padre? No tienen ninguna rivalidad, sino que se aman profundamente y se llevan súper bien. Freud va a decir, bueno, ahí lo que hay es una vuelta en lo contrario, que es un típico mecanismo de defensa neurótico para no darse cuenta de que lo que realmente hay es una rivalidad con el padre. ¿Entienden la idea? Entonces, no es tanto que el psicoanálisis tenga razón o no, ni siquiera podemos pasar a ese punto, ni siquiera podemos analizar si es verdadera o es falsa la hipótesis, sino que esa hipótesis no es falsable, ¿entienden? No podemos establecer un cierto experimento hipotético en el cual el psicoanalista no tuviera la razón, porque siempre de un lado o del otro se puede llegar a una conclusión en la cual el psicoanalista tiene la razón. Entonces no es falsable la teoría, no porque sea cierto o no. Pongamos otra hipótesis, por ejemplo, clínica. Imagínense que ustedes tienen una interpretación para su paciente, ¿no? Imagínense que le interpretan, bueno, a mí me parece que usted, no sé, inventemos algo. A mí me parece que usted tiene mucho miedo, ¿no? Esa sería su hipótesis. Usted tiene miedo. Bien, ustedes lanzan la interpretación y entonces, si el paciente acepta la interpretación y dice, sí, la verdad, doctor, ahora que lo dice, yo reconozco que tengo mucho miedo. Bueno, en ese caso, su hipótesis sería verdadera porque ustedes dieron en el clavo, el paciente tenía miedo. Ahora bien, si el paciente les dijera, no, la verdad que no, yo no sé por qué usted me está diciendo eso, yo francamente no siento ningún miedo, así que me parece que usted está equivocado. En esa situación, ¿qué le diría un psicoanalista? Diría, bueno, en realidad lo que pasa es que usted tiene una resistencia frente a su verdadero sentimiento
Pero más allá de esa resistencia que le opone, que no le deja ver que realmente usted tiene mucho miedo. Entonces fíjense que si la aceptación se da por parte del paciente, tengo razón. Y si la aceptación no se da por parte del paciente, si el paciente rechaza la interpretación, también tengo razón. ¿Entienden el movimiento? Entonces, esa hipótesis, más allá de si es verdadera o es falsa, no es eso lo que estamos analizando ahora, no es falsable. No se puede plantear un experimento hipotético en el cual digamos, ok, esta hipótesis podría ser falsa. Fíjense que cuando uno lo analiza más a detalle, es muchísimo más interesante la crítica de Popper, más allá del psicoanálisis, eso no es una ciencia. ¿Entienden? Lo que él está planteando es algo sumamente interesante. Y no es que el psicoanálisis no sea científico por su naturaleza particular o por su objeto de estudio, sino que no es científico por este tipo de afirmaciones. Ahora, el mismo Popper dice en su obra, bueno, si el psicoanálisis pudiera dejar de plantear hipótesis que son infalseables, probablemente el proyecto freudiano podría de alguna forma volverse más científico. Aunque después, en esa misma cientificidad se demuestre que es falso. Ese es otro tema. ¿Sí? Ese es otro tema. Ese es un segundo momento. El psicoanálisis no es científico en la perspectiva de Popper, no porque sea verdadero o falso lo que dice, sino porque es imposible calcular si es verdadero o falso, porque no existe ningún experimento que lo pueda falsear. Entonces, como les decía, cuando uno ya se adentra un poco más en el tema, la propuesta de Popper es muy inteligente y es muy interesante y nos propone una forma de razonamiento más científico. ¿Entienden? Digamos, más allá de si al final terminamos por concluir que el psicoanálisis puede o no puede ser una ciencia, no creo que eso sea tanto lo interesante, sino lo interesante es que podemos aprender de estas críticas para plantearnos quizás hipótesis más científicas. Hipótesis más científicas puede ser hipótesis en las cuales yo no siempre tenga la razón, ¿no? Donde a veces pueda estar equivocado, que pueda comprobarse si mi hipótesis es falsa o no es falsa. Entonces, esa es la crítica a Popper, la crítica de Popper hacia el psicoanálisis, que también la estructura hacia el marxismo, y es una idea bastante interesante, ¿no? Ahora, cuando uno lo usa como un elemento de debate, diciendo, bueno, dice Popper que el psicoanálisis es una pseudociencia, bueno, ahí ustedes ya se van dando cuenta que están hablando con una persona que no sabe mucho del tema, ¿no? Con una persona que estudió medio por arriba la cuestión y que no se puso a analizar profundamente la obra de Popper, donde no es que Popper diga que el freudismo no puede ser una ciencia. Lo que le está diciendo es que el freudismo así planteado no puede ser una ciencia. Si ustedes se lo tomaron un poco más seriamente y plantearan hipótesis que pueden ser falseables, quizás el psicoanálisis tiene un horizonte más científico en ese sentido, ¿entienden? En el sentido de poder plantear una disciplina un poquitito más seria. Ahora bien, con eso me gustaría cerrar el tema de Popper y hablarles un poquito de otro filósofo de la ciencia que vino después de Popper, que se llamó Imre Lakatos. ¿Sí? De él hablé también en algunos videos de YouTube. Es una propuesta muy interesante porque lo que hace es básicamente criticar la idea de Popper, ¿no? ¿En torno a qué? A esta misma noción de demarcación. La clave está en la demarcación. ¿Cómo vamos a establecer qué es científico y qué no es científico? Y él es el primero, al menos en esta serie que yo vengo repasando, que hace un punto muy serio en la cuestión política. Es decir, miren, el problema de la demarcación es un problema sensible, hay que tenerlo muy en cuenta, porque es un problema importante en el sentido político. O sea, él pone el ejemplo, por ejemplo, de que el sistema de la URSS, de la Unión Soviética, persiguió a los mendelianos, ¿no? Persiguió a los mendelianos diciéndole que su genética era una idea, era pseudocientífica. Incluso también él propone otro ejemplo de que la Iglesia Católica persiguió a Galileo diciéndole justamente que su propuesta era pseudocientífica, ¿no? Entonces, acá Lakatos abre una dimensión que para mí es sumamente interesante, quizás podríamos tenerla en cuenta, que es notable, que es la cuestión de, bueno, no pierdan de vista que al fin y al cabo se trata de procesos humanos. La ciencia también es una serie de procesos humanos completados por humanos que tienen disputas, rivalidades, competencias, cosas que decir, cosas que querer acallar al otro. No pierdan eso de vista. Entonces, el elemento de la demarcación, por supuesto que también está inmerso en una serie de problemas políticos que no tenemos que perder de vista, ¿no? Ahora, ¿cuál es la crítica que él le propone a Popper?
Lo que dice Lakatos básicamente, digamos, para no extenderme demasiado, aunque les recomiendo muchísimo su texto, lo pueden descargar directamente en PDF de internet y si no, me lo piden a mí y yo se los mando. Básicamente lo que dice Popper es que el problema, perdón, lo que dice Lakatos sobre Popper es que el problema central de Popper es que la ciencia no se mueve con hipótesis aisladas. O sea, digamos, como pusimos el ejemplo de que los niños rivalizan con sus padres, o como pusimos el ejemplo de una interpretación en el consultorio, lo que dice Lakatos es, en realidad, la ciencia no se mueve por hipótesis, por una hipótesis, la disciplina no se mueve por una hipótesis, más bien funciona como una especie de un conjunto de hipótesis que establecen entre sí relaciones y arman algo que él llama el proyecto de investigación científica. Digamos, lo que tenemos que analizar no es tanto una hipótesis en particular, sino la serie de hipótesis que envuelven todo el proyecto. Entonces, por ejemplo, el proyecto freudiano es todo un proyecto. No solamente tiene que ver con el complejo de Edipo, la resistencia, la libido y un par de nociones más. Es toda una especie de proyecto que cuenta con un núcleo duro de hipótesis sólidas que son centrales para su disciplina, y después algo que él llama un cinturón auxiliar de hipótesis. Es sumamente interesante esta idea, ¿no? De un cinturón auxiliar de hipótesis que son un poco más flexibles. Entonces funcionan justamente con esa flexibilidad para amortiguar los ataques de otras disciplinas o incluso para poder refrendar los propios errores que demuestran los experimentos. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, no sé, una hipótesis, un núcleo duro en nuestro planteamiento. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Ese es como el núcleo duro del desarrollo, pero alrededor de eso hay varias hipótesis auxiliares que nos permiten trabajar, nos permiten analizar, nos permiten tener en cuenta algunas cuestiones que la propia experimentación nos vaya dando con respecto a resultados de investigación, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es que para Lakatos, no es que uno toma una hipótesis o la desecha directamente. No es que uno tiene, bueno, yo tengo esta hipótesis central y eso determina, digamos, la falsabilidad de esta hipótesis determina si todo este constructo teórico sirve o no sirve. ¿Es científico o no es científico? Lakatos dice, no es tan así. En realidad es un tema mucho más complejo. Los científicos no son, dice Lakatos, no son gente que muy fácilmente vaya a abandonar sus hipótesis. Entonces, no es que funciona directamente de una forma tan radical, sino que más bien se va armando como un constructo, un proyecto de investigación, un programa de investigación científica que cuenta como les decía, con diversos tipos de hipótesis, algunas más fuertes y otras un poquito más flexibles, que permiten que las críticas o que los errores científicos o que los errores metodológicos, por ejemplo, no golpeen directo en el núcleo duro. Pongamos un ejemplo con el psicoanálisis. Supongamos que nuestro núcleo duro, el núcleo duro de nuestro programa de investigación va a ser la existencia del inconsciente, ¿no? Supongamos que funciona así. Ahora bien, hay hipótesis auxiliares alrededor de la noción de inconsciente, por ejemplo, la noción de resistencia, por ejemplo, la utilización de la interpretación de los sueños. Hay cuestiones que pueden ser criticadas, ¿entienden? Fíjense simplemente en Lacan. Lacan plantea críticas a la propuesta freudiana, al programa de investigación científico freudiano, por decirlo de alguna forma, críticas que golpean justamente en sus hipótesis auxiliares. No es que necesariamente apunten directamente al núcleo, supongamos que el núcleo fuera la existencia del inconsciente. No es que Lacan dice el inconsciente no existe, sino que trabaja alterando las hipótesis auxiliares para hacer que ese núcleo duro sea más robusto a la hora de enfrentarse con los críticos o con las experimentaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros planteamos, por ejemplo, haciendo la crítica de la idea de Popper, no es que nosotros pudiéramos decir que la hipótesis del inconsciente es verdadera o falsa, ¿entienden? O que es falsable o no es falsable. No es esa la cuestión. La cuestión es que ese es el núcleo duro del programa, pero alrededor hay otras hipótesis auxiliares que son más flexibles, que se pueden alterar. Entonces, por ejemplo, pensemos en Freud, Klein y Lacan. Los tres sostienen la existencia del inconsciente. Ahora, ¿son exactamente iguales esos inconscientes? No. ¿Se accede a ellos de la misma forma? No. ¿Están conformados de lo mismo? No.
Ahora, ¿siguen siendo psicoanálisis los tres? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Eso es posible porque lo que se altera es el cinturón protector. ¿Entienden? Las hipótesis que están alrededor del núcleo duro de nuestra propuesta, que son flexibles para poder estirarse, alterarse, moverse y, por ejemplo, responder a problemas de la época, como si el inconsciente sigue siendo posible en el siglo XXI, por ejemplo. ¿Se entiende la cuestión? Entonces, lo interesante de Lakatos es que plantea esta crítica a Popper en el sentido de decir, bueno, es demasiado, eh, es demasiado simplista suponer que lo que va a determinar la cientificidad o la no cientificidad de una disciplina sea el análisis de una de sus hipótesis, ¿no? La falsabilidad o la infalsabilidad de una de sus hipótesis. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar todo el programa y ver cómo está armado el programa, cuál es el núcleo duro, cuáles son las hipótesis auxiliares, cómo funciona el cinturón, qué posibilidades tiene de aplicación, qué posibilidades tiene de modificación también. Y ahí es donde entramos a su idea de la demarcación, ¿no? Como les decía, él es un tipo realmente muy responsable porque tiene en cuenta las dimensiones políticas de la demarcación entre ciencia y pseudociencia, y para él lo que determina que un programa sea científico es que es capaz de predecir. Un programa que es capaz de predecir lo que va a suceder. Él tiene como dos propuestas. Por un lado, hay programas de investigación que corren a los hechos por detrás, ¿no? Que corren a los hechos por detrás y los van explicando. Para hablar de eso se refiere básicamente al psicoanálisis freudiano y al marxismo también, ¿no? Es decir, el marxismo es toda una forma de explicar fenómenos. Esto está sucediendo por la lucha de clases. Acá lo que podemos ver claramente es la explotación al trabajador. Acá la cosa no funciona porque no hay una socialización de los medios de producción, ¿no? Entonces, nosotros explicamos fenómenos a través de una lectura que es el marxismo. Pero el fenómeno siempre va adelante, dice Lakatos. El fenómeno sucede y después el marxista lo explica con su marco teórico. Ahí el marco teórico funciona mucho más como una ideología que como un programa de investigación científico. ¿Por qué? Porque para él la clave del programa, para ser científico, es que pueda predecir, es que vaya hacia adelante, que primero esté el programa y después estén los hechos. Entonces, él a ello le llama programas regresivos y programas progresivos, ¿no? El psicoanálisis freudiano para Lakatos sería un programa regresivo. Es decir, te sirve para explicar fenómenos. Ustedes ven cosas que pasan y se ven, claro, eso pasa porque nosotros reprimimos una parte pulsional y entonces tenemos que vivir en la cultura y la cultura siempre nos genera un malestar. Eso es un programa regresivo porque explica hechos que suceden desde un cierto marco teórico. Para Popper, los programas progresivos lo que hacen es predecir hechos que todavía ni siquiera suceden, ¿no? Predecir cosas que van a pasar. Y no me refiero con esto a disciplinas científicas en el sentido únicamente de las ciencias duras, de las ciencias naturales. No me estoy refiriendo únicamente a la física. Me refiero también, por ejemplo, a la economía, ¿no? Hay gente que puede predecir colapsos económicos a través de su disciplina científica, ¿sí? Y en ese sentido no tiene nada de natural, no estamos hablando únicamente de química, biología y física. Lo mismo sucede con las matemáticas, por ejemplo. Ahora, la pregunta es si un programa regresivo puede convertirse en uno progresivo. Y Lakatos dice que sí, que hay que tener en cuenta que no todos los programas despegan rápidamente del suelo, que a veces hay que tenerle un poco de paciencia porque hay programas que pasan de ser regresivos a progresivos cuando los miembros de ese programa se ponen a trabajar. Entonces, yo lo que ahí veo es una invitación a nosotros para ver si podemos, insisto, otra vez, no porque necesariamente tengamos en el horizonte la idea de que el psicoanálisis sea o no científico, no es eso tanto lo que me interesa, pero sí que tengamos en cuenta estas críticas que nos plantea, por ejemplo, Lakatos, para pensar si nuestro programa hoy en día es un programa regresivo o es un programa progresivo. Digamos, si los hechos pasan primero y nosotros los describimos como haciéndonos los sabios, o si nosotros podemos predecir hechos que van a suceder y por ende nuestra disciplina está en la cresta de la ola, ¿entienden? Está en un momento central y vital de su desarrollo y eso depende fundamentalmente de los miembros de la disciplina. Bueno, espero haber sido claro, espero que les haya gustado. Con eso vamos a dejar por hoy y nos vemos próximamente en otro capítulo de Inefable. Que estén muy bien.